Buenos días, hoy celebramos la memoria de San Juan XXIII, uno de los papas que ha sido santos en el siglo XX y que inaugura una concatenación de papas que casi llega hasta nuestros días. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, pues será santo en pronto, imagino, San Juan Pablo II, etcétera, ¿no? Pues una cadena de papas que todos ellos fueron santos. ¿Qué decir del Papa Roncalli, que así se llamaba, Angelo Roncalli? Bueno, pues nació el 25 de noviembre de 1881 y murió el 3 de junio de 1963. Su pontificado fue breve, del 58 al 63, pero sin embargo muy fructífero y marcó un antes y después en la Iglesia, en la historia de la Iglesia contemporánea. Antes de ser papa, bueno, pues fue obispo titular de varias diócesis y desempeñó cargos importantes de la diplomacia vaticana. En concreto, fue delegado apostólico en Bulgaria desde 1931 y delegado apostólico en Turquía y Grecia del 30 de noviembre de 1934. Y así estuvo durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial en un país tan importante como eran estos, Turquía y Grecia. En el 1944 fue delegado nuncio apostólico en Francia, donde permaneció hasta 1953, una nunciatura que fue realmente pues muy activa en aquellos años de la posguerra y que dejó pues una impronta muy grande también en la historia de la Iglesia en Francia. Bueno, después, pues como digo, fue elegido pontífice en el cónclave de 1958, sustituyendo a Pío XII. En ambientes vaticanos pensaban que iba a ser un papa de transición, un papa anciano, ya viejo, vamos, de edad, y se pensaba que iba a ser pues un pontificado pues de transición, de poca relevancia, pero no fue así. Él escribió pues cartas encíclicas muy importantes como Mater Magistere en 1961, Pacem in Terris en 1963, en un momento muy delicado de la historia del mundo. Fue la crisis de los misiles en octubre de 1962, durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Su papel de intercesión y de hablar con uno y con otro pues fue decisivo para que no se desencadenara pues una tercera guerra mundial, que de haber sido así sería una guerra nuclear de consecuencias pues realmente devastadoras, imaginamos, ¿no?, para toda la humanidad. Bueno, pues aparte de esta labor social importante que realizó, pues hizo sobre todo algo, una gran audacia, que fue la convocación del Concilio Vaticano II para imprimir una orientación pastoral renovada en la Iglesia Católica en el siglo XX. Tened en cuenta que hasta entonces, desde el final de la Guerra Mundial hasta entonces, la Iglesia Católica había pegado pues un crecimiento muy grande. Estamos en una época después del derrumbe y la desgracia que supuso la Segunda Guerra Mundial, por así decir, de una gran espiritualidad en todos los países, ¿no? Y donde la Iglesia, como digo, creció muchísimo. Llegó al tope de vocaciones sacerdotales, de misioneros, etcétera, 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 los seminarios llenos, vocaciones a las órdenes religiosas, en fin, un florecimiento grande de vocaciones. Pero el mundo, mientras tanto, seguía alejándose cada vez más de la Iglesia. También se produjo el despegue económico, el despegue también científico y en general de todo, ¿no? Un gran crecimiento que vino y bonanza que vino después de la Segunda Guerra Mundial, salvo pues esa fuerte tensión entre las dos potencias dominantes, Estados Unidos y Rusia. Pero bueno, digo, todo ese crecimiento pues se desarrolló al margen de la Iglesia Católica, absolutamente al margen. Hasta nuestros días, ¿no? Se abrió una brecha pues que aún no hemos conseguido, ni mucho menos estamos bien lejos de conseguir que haya puentes entre una cosa y otra. Bueno, entonces el Papa Juan XXIII decidió pues que la Iglesia tenía que ayornar, que poner al día su mensaje.
sin cambiar en nada el fondo de la cuestión, porque es la doctrina de siempre, pero sí que tenía que adoptar otro talante. No se trataba de que la Iglesia Católica estuviera entrincherada en sí misma, manteniendo la ortodoxia, sino que tenía que entrar en diálogo con el mundo. La Iglesia tenía mucho que aportar al mundo, de la cultura, de la ciencia, de todo, no todo en el mundo contemporáneo tenía mucho que decir. La Iglesia quería ser protagonista de esos cambios que se iban produciendo y también atraer hacia sí al mundo que se iba, como digo, alejando cada vez más de la Iglesia. Bueno, pues eso fue el panorama tan entusiasmante que Vaticano II afrontó, cuyos textos magisteriales ahí están, que son maravillosos. Otra cosa es lo que ya se produjo después y la interpretación tantas veces tan ajena al espíritu del Vaticano II. Pero bueno, Juan XXIII se inició el concilio y poco después pues murió, porque como digo, murió muy pronto. Bueno, pero sin embargo, pues haya dejado su legado. Un papa, pues hombre, que se conoce como el Papa bueno, el Papa con un gran sentido del humor, hay quien dice que era pues un cura, un párroco llegado a ser papa, ¿no? Porque estaba muy en contacto con la gente, siempre lo estuvo y tenía toda esa conocimiento y gracejo, ¿no? que da pues el conocimiento de la gente y de estar en sintonía con el pueblo llano. Bueno, este es Juan 23. Bueno, hoy el Evangelio de la Misa va a ser el mismo que de mañana domingo, pero en fin, es aquel pasaje de que el Señor está predicando y una mujer del pueblo, entusiasmado por lo que está escuchando, dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús responde: bienaventurado más bien lo que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No es ni mucho menos una corrección a lo que dice esta buena mujer, es simplemente darle más profundidad a esa alabanza que dirige a su madre. ¿Por qué? Porque ciertamente, bueno, pues en ser la madre de Dios, en tener un hijo como aquel, pues ciertamente es una alegría para la madre, pero podemos decir que la madre le ha tocado en suerte tener a este hijo, ya me entendéis, ¿no? Es como si fuera una gracia sobrevenida, como si ella no hubiera hecho nada, es verdad, es una gracia de Dios, ¿no? Pero Jesús quiere corregir todo eso y decirle: bueno, claro que sí, que todo eso es así, pero más bienaventurado aún, porque es bienaventurado mi madre, porque ha hecho la voluntad de Dios. Por eso, porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha llevado a la práctica. Por eso realmente es bienaventurada. Bueno, se me ocurrió una aplicación a nuestra vida. Todos nosotros podríamos decir lo mismo. Cualquiera puede decir de nosotros: bienaventurado tú que has recibido la Eucaristía. Por supuesto, cuando después de comulgar, aunque cualquiera puede decir de nosotros eso: bienaventurado tú porque en tu cuerpo ahora mismo llevas al Hijo de Dios. Bien, y es así, pero y es un don gratuito de Dios. Pero más bien había que decir, de acuerdo, pero ojalá que no me quede solamente con esta gracia gratuita de Dios, sino que yo la acoja la palabra de Dios, la acoja, la conserve y la haga crecer. Eso es lo importante, ¿no? Que acojamos la palabra de Dios, que la hagamos crecer en nuestro interior. Y la Eucaristía, pues claro que sí, que decía Jesús en la Eucaristía, pero en esos momentos tengo que tratarlo, tengo que intentar que todo ese poder que tiene la Eucaristía se despliegue por todos los poros de mi cuerpo y de mi alma. ¿Y eso cómo lo haré? Pues si medito la palabra de Dios que acabo de escuchar en la misa, si medito lo que acabo de recibir en la comunión, si eso lo hago y estoy dispuesto a hacer en todo momento y en todo lugar lo que Dios quiere de mí. Por eso realmente tenemos que ser afortunados. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que sepamos corresponder a este chaparrón de gracias que cada día recibimos. Bueno, seguimos pidiendo por Juliana, Marta, Paloma, Ana, Tulia, Rosa, Alfonso, Walter, Enrique, José Mari, Maripaz, Guadalupe, Almudena, Victoria, Valerio, Nicolás, Víctor, José Antonio, María Jesús, Ángel, María, Conchita, Concha, Luis, Gema, Amalia, Rosa,
Alejandro, Paco, Vela, Adrián, Clara, Carmen Álvarez, Pedro, Adriana, Clementina, Angelito, Esther, Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arantxa, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gemma, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Viconchi, Jesús, Juan Ramón, Pedro, Merche, Nueva Patricia, Mayún, Rosa Mari, Miguel Ángel, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.